Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, quisiera decirles unas pocas palabras acerca del Génesis, del día de los difuntos, desde cuándo se celebra esta fiesta. El sufragio es de las oraciones por los difuntos, bien, es tan antiguo como la Iglesia, y aún según hemos dicho en las charlas anteriores, esto está en el Antiguo Testamento. Segundo libro de los Macabeos 12, 42, 46, unos 160 antes de Cristo, Judas Macabeo, general de Israel, defensor de su pueblo, tuvo unos soldados que murieron en la guerra, mandó a hacer una colecta de 12,000 dracmos, que es un dineral, mandó ese dinero a Jerusalén para comprar corderos, ovejas y ofrecerlos en sacrificio por el alivio, los pecados de los difuntos. Entonces, ya en el Antiguo Testamento vemos que están haciendo oraciones, sacrificios por los difuntos. Los más antiguos monumentos de la Iglesia, los escritos de los santos padres, las inscripciones funerarias de las tumbas de los primeros tiempos cristianos nos manifiestan que los católicos han creído siempre que los difuntos pueden ser ayudados por los sufragios, peticiones, oraciones de los de la tierra, y que los fieles supervivientes han tenido siempre pensamientos de caridad y de favor para con las almas de los muertos. En cambio, es más reciente la institución de la conmemoración de los fieles difuntos, que se hace la tarde de todos los santos, el día 2 de noviembre. El primer movimiento de esta solemne conmemoración en el rito eclesiástico partió de Cluny, el gran monasterio benedictino de Francia, en donde el abad San Odilon, en el año 998, dio a este efecto una disposición para todos los monasterios de su congregación que rezaran misas especiales por los difuntos. El llamado Statutum Sancti Odilonis pro Defunctis establecía que en todos los monasterios clunianenses, el 1 de noviembre, después de vísperas, se doblase a muertos y rezase el oficio de difuntos, y el día siguiente todos los sacerdotes de la orden celebrasen misa pro requiem omnium defunctiorum, misa por descanso de todos los difuntos. Se prosiguió esta costumbre aun cuando no se haya ninguna ley que a ella haga referencia, y fue luego imitada por otras órdenes como los benedictinos, por ejemplo, los cartujos, etcétera, etcétera. Así empiezan cosas de este tipo. Un santo, por ejemplo, hace algo que es bueno, y bien después entra en la costumbre de la Iglesia. La conmemoración de los difuntos fue introducida, por ejemplo, en la diócesis de Milán por San Ulrico, que fue obispo entre 1120 y 1125, quien la fijó empero para el 15 de octubre, al día siguiente de la consagración a la catedral. Esta disposición estuvo en vigor hasta el tiempo de San Carlos Borromeo, en 1582. Este santo puso esta fiesta también 1 de noviembre. Más tarde, la Iglesia fijó la fecha del 2 de noviembre para conmemoración de todos los difuntos, para la plegaria universal de los fieles militantes en favor de los fieles purgantes. Entonces, siempre la Iglesia rezó por los difuntos. Por ejemplo, en Oriente cristiano, en Mesopotamia, Siria,
los cristianos de Oriente, por ejemplo, ellos festejan el día de lunes de Pascua. Lunes de Pascua, Cristo resucitado. Bien, dicen, vamos a rezar por el alivio de los difuntos para que suban al cielo con Cristo resucitado, por ejemplo. Más tarde, el Papa Benedicto XV, durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, ordenó la celebración de 3 misas en el Día de los Muertos. Esta disposición manifiesta claramente el pensamiento del Sumo Pontífice. Una sola cosa desea multiplicar los sufragios en favor de los pobrecitos difuntos y socorrer caritativamente a las almas que por el olvido de los tiempos y de los hombres han sido defraudadas y abandonadas. Y además, durante la Guerra Mundial había tantos muertos que el Papa, entonces, Benedicto XV, pidió que todo sacerdote celebrase 3 misas el Día de los Difuntos. Y ahora es la regla actual en la Iglesia. Al menos en la misa tradicional, cada sacerdote celebra 3 misas. Su Santidad Benedicto XV no hizo más que extender a toda la Iglesia lo que su predecesor Benedicto XIV había concedido y extendido a España y Portugal, y aquella particular prerrogativa de 2 grandes insignes naciones cristianas fue extendida a instancia del episcopado y de numerosos fieles del mundo a toda la Iglesia universal. Nada nuevo, por consiguiente, sino la extensión de un privilegio y de un voto y el aumento de gracias por los difuntos aún para los vivos. Entonces, queridos hermanos, esta fiesta del 2 de noviembre es algo hermoso, algo extraordinario y algo de sumamente útil para uno mismo. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en nuestra propia muerte y en las cuentas que vamos a dar a Dios. Vamos a dar cuentas a Dios. Nuestro Señor dice, por una palabra ociosa darán cuentas, por una palabra ociosa darán cuentas a Dios. Ahora, ¿cómo podemos auxiliar a los difuntos? Bien, podemos auxiliar a los difuntos de muchas maneras, especialmente la Santa Misa, ofrecer la misa o asistir a la misa por los difuntos, que es la oración más eficaz. ¿Por qué? Porque es la oración de Cristo. Ofrecer también nuestra comunión, nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras limosnas, con toda clase de buenas obras, procurando hacerles en gracia de Dios. Poderosos amigos podemos hacernos aliviando aquellas santas almas y abreviando el tiempo de sus padecimientos y enviándolas cuanto antes al cielo. Entonces, en resumen, en el Antiguo Testamento ya se reza por los difuntos, se hacen sacrificios por los difuntos. Segunda Macabeos 12, 42, 43. La Iglesia desde el inicio rezó por los difuntos. En el año 998, San Odilon, abad de Cluny en Francia, monasterio benedictino, hace oraciones por los difuntos. Esta costumbre entra en otras congregaciones y finalmente ven que es algo bueno y vamos a hacer una fiesta especial por los difuntos. Y el Papa Benedicto XV pidió que se rezan 3 misas el día 2 de noviembre debido a la guerra, y hoy todavía hay problemas porque mucha gente ya no reza por los difuntos. Y el Papa Benedicto XIV había dado permiso a España y Portugal. Benedicto XV la hizo extender a la Iglesia Universal, esta costumbre de rezar las misas y de hacer oraciones el 2 de noviembre. Todo lo que hacemos por nuestros difuntos, bien, nuestro Señor dice, a mí me lo hicieron. ¿Por qué? Porque es grande obra de caridad.
Concluyo con una reflexión de Santa Teresita del Niño Jesús, que dijo, si las almas del purgatorio hubieran sabido qué es lo que los espera, bien el purgatorio sería vacío porque no hubieran hecho tantos pecados. Queridos hermanos, nosotros que estamos en este mundo, tratemos de ser inteligentes, de no acumular purgatorio con nuestras negligencias, nuestros pecados, nuestras pecados veniales, frivolidades, tonteras que hacemos en la ligera. Tratemos de cuidarnos de todo lo que es malo y hacer lo que es bueno. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Tenga la caridad de enviar esas charlitas a sus contactos, por favor.